El mensaje que quiero compartir esta tarde con ustedes creo que es muy importante para el crecimiento, para la madurez de una iglesia, de un creyente, y dependemos de la ayuda y del respaldo del Señor, y queremos pedirle a Él que hable, queremos pedirle a Él que nos ayude, que nos inspire y que podamos verdaderamente entender, captar el mensaje que en esta tarde el Señor tiene para nuestras vidas. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos de todo corazón gracias por todo lo que hasta ahora, Señor, hemos visto de parte tuya, cómo tú has suplido, cómo tú has obrado, Señor, conforme a tu fidelidad y conforme a tu poder. Y reconocemos que es tu gracia, que es el favor de Dios, el que permite que tu reino se extienda y tu obra se desarrolle y se multiplique y podamos llegar a otros lugares, Señor, donde hay tanta necesidad. Señor, queremos pedirte en esta tarde que tú bendigas esta enseñanza, este mensaje, y que no solamente los que están aquí puedan disfrutar y aprender, sino también después las cientos y miles de personas que lo estarán escuchando y viendo en diferentes lugares. Señor, nos consta que hay muchas personas, Dios mío, que escuchan tu palabra a través de los medios, de las redes sociales, y pedimos, Señor, que sea una enseñanza práctica, una enseñanza que nos ayude y nos capacite para poder vivir vidas victoriosas y vidas bendecidas conforme al plan y al diseño tuyo, Señor. Nos encomendamos a ti y pedimos que todo lo que a partir de ahora se hable y se comparta sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Yo les invito a que ya sin más demora vayamos al libro de Romanos, al capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esta es la única carta que Pablo escribe a una iglesia que él no ha fundado. Todas las cartas que tenemos de Pablo en el Nuevo Testamento fueron después escritas a congregaciones que él las abrió personalmente. Cuando le escribe a los Corintios, las personas que van a recibir esta carta son sus hijos en el Señor espiritualmente hablando, o los tesalonicenses, o los colosenses, o los efesios, ¿verdad? También escribe cartas personales, por ejemplo, a Filemón, a Tito, a Timoteo. Pero esta es una carta que él escribe a una iglesia que él no ha establecido, que él no ha fundado. Pero evidentemente tenía un gran conocimiento de la membresía, porque si ustedes después con detenimiento y con tranquilidad en casa leen el último capítulo de Romanos, él da una lista enorme de nombres de personas a las cuales él saluda. Por lo tanto, aunque él no ha sido, por así decirlo, el padre, el fundador de la obra, es una iglesia que conoce perfectamente porque hay una lista, ya digo, enorme de hermanos a los cuales él saluda. Así que evidentemente había una relación muy directa con los hermanos que se congregaban en la ciudad imperial, la ciudad de Roma. Dicho esto, cuando ustedes lean en algún momento la carta a los romanos, yo les voy a pedir un favor. No la lean con prisa. No la lean así diciendo y terminé de leerla, sino que léanla tranquilamente, porque es una de las cartas más profundas del Nuevo Testamento. Junto con Gálatas y también con Efesios es una de las epístolas más profundas, porque los que la iban a recibir eran de origen judío, aunque vivían en Roma, y eran grandes conocedores de la Escritura, de las Escrituras del Antiguo Testamento, se supone. Por lo tanto, Pablo escribe en un nivel con una profundidad que a menos que los que iban a recibir la carta fueran expertos y conocedores de la Escritura, no iban a enterarse absolutamente de nada. Ahora, la carta está plagada de costumbres, la carta está plagada de las famosas leyes de Roma. Para poder entender muchas cosas que Pablo enseña y dice en la carta, hay que conocer bien la cultura del Imperio Romano. Cómo vivía esa gente, cómo pensaban, cómo reaccionaban, cómo eran algunas de las ceremonias que hacía, para que después podamos entender sobre todo el capítulo 8, que para mí es el corazón de la carta de Pablo. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo increíble. Y hay dos palabras que aparecen continuamente en el capítulo 8. Una es la palabra carne y otra es la palabra espíritu. Con la primera no tenemos problema,
porque más o menos sabemos a lo que se refiere Pablo cuando dice o cuando habla de la carne. Pero con la otra palabra hay un poco de problemas por una razón, y es que en nuestro idioma, ustedes lo van a ver continuamente en la Biblia, a veces la palabra espíritu aparece con mayúscula y a veces la misma palabra espíritu aparece con minúscula. Y bueno, parece ser que cuando se refiere al Espíritu de Dios, al mover de Dios, a la presencia del Señor, pues para diferenciarlo se pone espíritu con mayúscula. Y cuando habla del espíritu humano, pues se emplea la palabra minúscula. Pero esto es un poco complicado, porque en el texto original, bien en griego, el Nuevo Testamento, o en hebreo, el Antiguo Testamento, no existe este tema de mayúsculas y de minúsculas, no existe eso. Eso es algo que para nosotros es muy importante. No es lo mismo decir Señor, y ahí mencionamos al Señor Dios Todopoderoso, o cuando decimos Señor fulanito de tal, estamos utilizando la misma palabra, pero la connotación es muy diferente. Por eso ponemos mayúscula o minúscula. Pero repito, eso en el texto original no existe, sino que hay palabras específicas para saber a qué espíritu o a qué Señor se refiere el autor de la carta. Ahora, vamos a empezar con la primera palabra, la palabra carne. Dice en el versículo 1, estamos en Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8:1. Ahora pues, ahora, es un hecho, tiempo presente. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Coma. Y añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si este matiz es muy importante. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a continuación da una característica de los que están supuestamente en Cristo Jesús. Dice que no andan, no se comportan, no actúan, no viven, no piensan, no reaccionan según la carne, sino de una forma diferente. Y dice, sino conforme al Espíritu. Las características de una persona que vive en la carne. Ahora explicaremos a qué se refiere Pablo cuando dice la carne. Y las características, la evidencia exterior de una persona que vive en el Espíritu es abismal. No tiene ni punto de comparación una cosa con otra. Por ejemplo, si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó hoy aquí, basada en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo hace una tremenda diferencia entre las manifestaciones, las características, el estilo de vida de uno que vive en la carne a uno que vive en el Espíritu. Por ejemplo, él menciona más de 17, escuchen, más de 17 manifestaciones diferentes de una persona que puede vivir en la carne. Y ahí menciona adulterio, fornicación, orgías, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el estilo de vida de una persona que digamos que no es creyente, bíblicamente que está en la carne. Y después por otra parte dice, pero el fruto, lo que se manifiesta, lo que es notorio y palpable en la vida de un hombre o de una mujer que vive o que pretende y quiere vivir en el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, oye, es que no tiene nada que ver las características de una persona que vive en el Espíritu a las características de una persona que vive en la carne. Las personas que viven en la carne generalmente son personas que no valoran el don, uno de los dones más grandes e importantes que tiene todo ser humano, y es el tiempo. El tiempo es un concepto que ha sido creado por Dios como regalo a la humanidad. Sabemos que Dios no se mueve en nuestro tiempo, es atemporal, es eterno. Pero el concepto tiempo, eso de minutos, segundos, horas, milenios, años, siglos, etcétera, eso es algo que tiene que ver con nuestras reglas de juego, es nuestro patrón de conducta. Es ahí donde nos movemos. Y ese es un regalo que Dios le ha dado a todo ser humano. Mira, el ateo más ateo del mundo, cuando se levanta por la mañana, tiene 24 horas. Y el creyente más santo y más consagrado al Señor tiene exactamente lo mismo, 24 horas.
Y una persona que no quiere saber nada de Dios, que tiene un modelo, un diseño de vida totalmente antagónico, opuesto al de un creyente, tiene una semana de 7 días. Exactamente igual que la semana de 7 días que tiene un creyente. Luego, el concepto tiempo es un regalo universal. Los blancos, los negros, los ricos, los pobres, en todos los continentes de la tierra, el tiempo es igual para todo el mundo. Y una de las características de una persona que vive ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al diseño de Dios, es decir, que vive en la carne, es que desperdicia el tiempo, no lo valora. Ahora, cuando Pablo le escribe a los que quieren vivir esforzándose en el Espíritu, dice, ojo, aprovechen bien el tiempo. Cuidado, porque el tiempo que pasa no se puede recuperar. Esa es una de las características del tiempo. Si ya no podemos volver al pasado, no existe máquina del tiempo, no hay regresión, no podemos volver atrás y decir, oye, ayer me quedaron por hacer esto, esto y esto. Amigo, pasó a la historia y nunca más ese tiempo, ese minuto, ese año volverá, nunca más. Es como las olas, cuando entran y rompen en la arena, esa ola desapareció, vendrá otra, pero esa ya desapareció. Exactamente es igual el tiempo, va transcurriendo. Y Santiago lo define como una especie de neblina. Dice que el tiempo, la vida, que está incluida en el factor tiempo, dice que es como neblina que pasa y cuando te das cuenta, se te fue la vida, amigo. Entonces, una de las características de las personas que viven en la carne es que desperdician el tiempo, no valoran el tiempo. Aparte de que viven en desorden, en desobediencia, dándole lugar a todo tipo de vanaglorias, de soberbias, de vicios, convirtiéndose queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente, en esclavos, en dependientes de cosas o de personas. Y por eso después se llevan desilusiones y desengaños, personas que han puesto su fe y su confianza en otras personas o en instituciones, ¿verdad? Y se llevan un desengaño porque las personas que viven en la carne, al no esperar en Dios, sino al esperar en el hombre, pues la Biblia dice, cuidado con confiar en el hombre, porque te puede llevar tremendas desilusiones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pablo emplea la palabra carne en un sentido general. Después vamos a ver cómo él intenta utilizar esa palabra para hablar de otros conceptos. Pero en primer lugar vamos a ver la palabra carne como palabra en sentido general. Algunos versículos de Romanos, ¿les parece? Romanos 2, versículo 28. Romanos 2, verso 28. Vamos a escuchar este primer texto, por favor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ves? Cuando Pablo habla del rito, de la ceremonia de la circuncisión, es una operación, es una marca que se le hace al varón a los 8 días, ¿en dónde? En la carne. Entonces, él tiene obligatoriamente, cuando hace referencia a esa ceremonia, a ese rito, que mencionar la palabra carne. No puede mencionar otra porque es la que le cae como anillo al dedo, porque está hablando de la carne física, ¿verdad? Entonces la circuncisión, al ser algo hecho en la carne, tiene que utilizar evidentemente esa palabra. No tiene una doble connotación, sino que en ese caso se refiere literalmente a la carne, ni más ni menos. Cuando se habla, por ejemplo, de personas que vivieron en el pasado, como por ejemplo el patriarca Abraham, en el capítulo 4, verso 1, vuelve otra vez a aparecer el mismo término. ¿Lo leemos? Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Sí, Abraham no es un personaje de la mitología. Abraham no es un personaje inventado de ciencia ficción, sino fue un personaje de carne y hueso. Y cuando se hace referencia al patriarca Abraham, se dice, bueno, ¿qué fue lo que encontró a lo largo de la vida el patriarca Abraham cuando estaba en carne? Es decir, cuando estaba vivo. Entonces, es un término que puede tener múltiples aplicaciones, pero en los textos que estamos leyendo se emplea en su sentido literal. Tenemos también en el caso de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 3, otra mención a la palabra carne. Leámosla. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Exactamente, es decir, si analizamos y estudiamos el árbol genealógico,
Es decir, los antepasados de Jesucristo, familiarmente hablando, estamos hablando de personajes de carne y hueso. Entonces vemos cómo Pablo, cuando habla acerca de la parte humana, no de la parte divina, sino de la parte humana del mismísimo Señor Jesucristo, tiene que recurrir al término carne, porque Jesús no era un espíritu. Jesús no era una visión que se presentaba y se desvanecía, sino que era una persona que tenía brazos, que comía, que sudaba, que se cansaba, que necesitaba caminar para trasladarse de un lugar a otro porque vivió en carne. Y Pablo utiliza esa palabra sin ninguna doble intención, sino con la connotación literal de dicha palabra. Ahora bien, Pablo también utiliza el concepto o la palabra carne haciendo referencia a nuestra antigua vida, es decir, a lo que éramos antes de conocer al Señor. Y ahora vamos a ver cómo el término pasa de su literalidad más rotunda y absoluta a un término que hace referencia a un patrón de conducta, a un estilo de vida que nos caracterizó durante años hasta que llegamos al conocimiento de la verdad. Comenzamos con Romanos 7, versículo 5. Ahora la palabra carne ya tiene otra connotación. Escuchen el texto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Cuando estábamos en la carne, pero Pablo, cuando tú estás escribiendo la carta a los romanos, ¿qué estás en el espíritu? Ya no existe la figura, el personaje de Pablo, sí. Pero cuando él está hablando acerca de nuestra antigua vida sin Cristo, dice cuando vivíamos en la carne, ya es otra connotación diferente. ¿Me explico? Romanos 8:4, otra vez refuerza el término. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora hay una vida nueva en Cristo. Ahora hemos, como dice otro texto de la Escritura, pasado de muerte a vida. Y ahora la vida de un creyente no es seguir viviendo en la carne, sino vivir en el Espíritu. Ahora la palabra carne toma otra connotación. Hace referencia a lo que éramos antes cuando estábamos, como dice él, en nuestros delitos y pecados, sirviéndonos a nosotros mismos en vez de servir al Señor. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ven? Los que viven según la carne, los que viven opuestos a los designios y a los propósitos y objetivos de nuestro Dios, no pueden bajo ningún concepto agradar a Dios. Luego, el vivir en la carne significa vivir en un estado de desobediencia, de rebeldía, de oposición a Dios. También el versículo 9 hace referencia a esto que estamos hablando. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, la vida que ustedes viven ahora no la pueden seguir viviendo en la carne. No la pueden seguir viviendo con las características que identifican a un no creyente. Porque si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, el Espíritu de Dios ahora está dentro de vuestras vidas y ese Espíritu os impulsa por otros derroteros a hablar de una forma diferente, a comportarte de una forma diferente, porque ahora ya no eres dominado por el ego, dominado por tus pasiones, por tus apetitos y por tus vanaglorias y tus concupiscencias, sino que ahora eres guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice que una persona puede reconocer si es o no es un hijo de Dios por la forma como vive. Eso es lo que el Señor dijo, dicho en otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor en Romanos 8 que los que son de Cristo son guiados por el Espíritu que guió a Cristo. Y los que no son guiados por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Aunque ellos crean que lo son. Aunque ellos se autoproclamen hijos de Dios. Porque luego hay un concepto tremendamente profundo e interesante, del cual hablaremos también esta tarde, y es el término adopción. Porque claro, hoy en día
La palabra adopción tiene otras connotaciones completamente diferentes a lo que significaba ser adoptado hace 2000 años. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Romanos 8:12, un texto más. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Muy bien, entonces hemos visto cómo Pablo utiliza la palabra carne como en sentido literal, pero también utiliza ese término cuando hace referencia a una vida de desobediencia, fuera, ajeno a la voluntad de Dios. Y no hay nadie aquí, no hay nadie, ninguno de nosotros puede decir, yo nunca viví en la carne. Porque esa es una de las características innatas del ser humano. Pablo utiliza una analogía, la carta a los Romanos está llena de analogías, comparar una cosa con otra. Y hay un momento en el que Pablo, para que podamos entender más lo que es vivir en la carne con sus consecuencias y lo que es vivir en el espíritu con sus correspondientes consecuencias, echa mano del primer hombre, echa mano de Adán. Y él dice, en Adán todos pecamos. En Adán todos estamos en cierto sentido identificados. Y tú dices, bueno, pero yo no pequé como Adán. ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado para que Dios a mí hoy por hoy me considere culpable o pecador? Es que nosotros no somos pecadores porque pecamos. No. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Lo voy a repetir. Nosotros no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Es que nosotros pecamos porque somos pecadores. Y nosotros no morimos porque hayamos cometido un pecado, sino que nosotros morimos porque Adán era el representante de la raza humana, aunque en ese momento no existía raza humana, pero era el cabeza de toda la raza humana que vendría posterior a él. Y todo lo que él hizo es como si tú y yo lo hubiéramos cometido. Prueba de ello que cada vez que vas a un cementerio, cada vez que vas a un entierro, te puede venir a la cabeza decir, esta es la consecuencia del pecado de Adán. Así como en Adán todos mueren, así como en Adán el sello, el estigma de la desobediencia, de la rebeldía y de ser pecadores es notorio y evidente, ahora el apóstol Pablo dice, pero hay un segundo Adán y lo llama el Señor Jesucristo. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión cada día. ¿Como quién quiero vivir? ¿Como Adán o como Cristo? ¿Cómo quiero vivir? ¿En qué equipo quiero jugar? ¿En el equipo de Adán o en el equipo de Cristo? Porque si me identifico con Adán y cada vez que hago mi voluntad y cada vez que desobedezco y cada vez que rechazo a Dios, tengo que sufrir y experimentar a corto y a largo plazo las consecuencias. Pero si decido vivir como Cristo vivió, no te queda más remedio que tener el espíritu que Cristo tuvo a lo largo de su vida para poder vivir en victoria, como Él vivió todos los días de su vida como hombre en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es un concepto que no nos entra en la cabeza. Porque uno dice, bueno, como Dios, no tengo ningún problema en aceptar que Dios es perfecto, ¿sí o no? Dios es perfecto, es inmutable, no hay sombra de variación. Dios no se cansa, Dios no está un día alegre y otro día triste. Dios es inmutable, Él no se cansa, Él da y no pierde, sino que Él sigue siendo Dios. Él es la fuente de la existencia misma. Pero como humano, como hombre, el Señor Jesucristo fue perfecto. Fue un niño perfecto. Y todos los que hemos tenido hijos o tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos, como nosotros tampoco fuimos hijos perfectos, no hay un hijo perfecto. No hay una hija perfecta. Se puede comportar mejor o peor. Puede sacar mejores o peores notas. Pero no hay un hijo perfecto. Y Cristo fue hijo. Y como hijo fue perfecto. Y como hombre fue perfecto. Entonces eso quiere decir que vivió en una absoluta perfección durante toda su vida. Y en una absoluta y extraordinaria santidad. Pero porque no fue tentado. Porque si fue tentado es imposible vivir en perfección. No. Es que no tiene gracia.
No tendría ninguna gracia ni ningún valor el que Cristo no haya sido tentado y viviera sin pecar, porque entonces, ¿cómo sabe si una persona ama o no a Dios si nunca es tentado? El Señor Jesucristo dice en la Escritura que fue tentado en todo, absolutamente en todo. Y ahora, todo lo que te puedas imaginar, fue tentado absolutamente en todo. Desde su más tierna infancia hasta el último momento de su existencia, tentado absolutamente en todo. Pero dice la Biblia que a pesar de que fue tentado en todo y experimentó el Señor tentaciones que jamás nosotros hemos experimentado, porque Satanás intentó por todos los medios habidos y por haber hacerlo caer y tropezar y que no cumpliera el propósito para el cual había venido, dice que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor Jesucristo, cuando habla acerca compara la ley con el sermón del monte, Él dice, oísteis que fue dicho. Y Él echa mano a textos del Antiguo Testamento que los conocía perfectamente. ¿Cómo no lo va a conocer? Si Él era la palabra humanada, la palabra encarnada, hecho hombre. Pero Él dice, pero yo voy más allá de la palabra. Porque vosotros condenáis y castigáis al que comete el acto. Pero yo voy más allá del acto. El que lo desea y el que lo hace en su mente sin haber llegado al acto en sí mismo, igualmente está pecando. Es decir, que una persona puede estar pecando sin moverse de la silla. Una persona sin salir de su casa puede estar pecando. Porque no solamente es el acto en sí, sino que el Señor dice, hasta con la mente podemos llegar a pecar, ¿sí o no? No solamente con el cuerpo, sino que con la mente podemos estar ahora mismo pecando. Es decir que no es que Cristo no lo pillaron nunca infragante y cometiendo un pecado y por lo tanto pueden decir fue perfecto, pero luego en su mente era terrible. No, es que ni siquiera en la mente nuestro Señor Jesucristo pecó. Y eso es un concepto que a nosotros se nos escapa porque decimos perfección, vivir en la perfección durante 33 años de su vida, siendo presionado y teniéndolo todo en contra, pues eso es lo que dice la Biblia, que Jesús nunca pecó. Es el hombre perfecto. Y cuando tú ves, por ejemplo, los evangelios, y no me voy del tema, pero cuando ves los evangelios, tú ves que son diferentes exposiciones, diferentes formas de presentar una vida tan rica y tan amplia como la del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Mesías, el que estaba profetizado en las Escrituras y las cumplió. Pero Marcos lo presenta como un siervo perfecto, obediente, sumiso. ¿Por qué? Porque los destinatarios del Evangelio de Marcos eran los romanos. Y en la mentalidad de los romanos estaba el tema de la esclavitud y todo esto. Pero cuando, por ejemplo, Juan lo presenta no como el Mesías, sino lo presenta mucho más amplio, de 7 formas diferentes, como la luz del mundo, como el verbo hecho carne, como el pan de vida, como el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Lucas, que le escribe a un griego, Teófilo, el amado de Dios, a él le escribe a un griego, los griegos, la filosofía, la concepción de vida de un griego no era la de un romano. Tú coges a un romano y coges a un griego y sí, son 2 seres humanos, pero son totalmente diferentes. Es como si coges a un japonés y a un colombiano. Son 2 seres humanos, pero la mentalidad japonesa no es la mentalidad de un colombiano, de un venezolano, de un latino, de un español. No, para nada. Son 2 cosas completamente diferentes. La mentalidad de un griego es completamente distinta, diferente a la mentalidad de un romano. El griego busca la perfección de carácter. El griego busca la perfección en lo físico. El griego es hedonista. El griego es vanaglorioso. El griego se cuida el cuerpo. El griego es una persona exquisita en todo lo que hace. El romano es salvaje. El romano no tiene escrúpulos. El romano es avasallador. El romano no tiene educación. No es diplomático. El romano es mente de imperialista. Mente de que aquí mando yo y tú te callas. Y si te tengo que matar, te mato y punto. El griego más refinado. Es igual de malo, pero más refinado, ¿no? Es un veneno, pero en vez de saber a veneno, sabe a miel. Te está envenenando con veneno, pero como sabe a miel, uy, qué rico, dame un poquito más. Así es el griego. Entonces, como él le va a escribir a un griego, él dice, te voy a hablar de un hombre perfecto. Y claro, Teófilo dice, un hombre perfecto, si Platón no fue perfecto, ni Aristóteles, ni Séneca. ¿De quién me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? De Jesucristo.
el Hijo de Dios, y lo presenta como el hombre perfecto. Así que Cristo nunca vivió en la carne, ni siquiera cuando dormía su subconsciente le traicionaba, jamás. Fue perfecto en espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que Pablo intenta en el capítulo 8 de Romanos decirle: hermanos, ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nuestra antigua vida estaba caracterizada por vivir en lo que él llama la carne. Pero ahora voy a enseñarles un nuevo modelo de vida. Vamos a vivir en el espíritu. Pero en el espíritu con mayúscula o en el espíritu con minúscula. En el Espíritu Santo de Dios. En el Ruach HaKodesh. No en el Neuma. Sino en el Ruach HaKodesh. En el viento recio de Dios. En el Espíritu de Dios. Porque ese fue el espíritu que habitó en Cristo. El que hizo que su madre quedara embarazada. Y el que lo ungió y lo capacitó durante toda su vida, hasta que él llega un día a Nazaret y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él es el que me unge, él es el que me capacita para poder cumplir con el objetivo por el cual fui enviado por mi Padre: dar vista a los ciegos, vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar el año de la buena voluntad del Señor, etcétera, etcétera. Cuando el Señor asciende a la gloria, ese espíritu que habitó en él durante toda su vida, y sobre todo de una forma mucho más contundente a partir del bautismo, porque dice que cuando era bautizado descendió sobre él como forma corporal el Espíritu de Dios. Cuando él se está despidiendo de sus discípulos, él dice: yo os noto tristes. Claro, ustedes se han acostumbrado a estar todo el santo día conmigo. Y cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación difícil que solucionar, ustedes siempre recurren a mí. Pero ahora ustedes se sienten como solos y con temor, porque les acabo de decir que me voy a ir, pero tengo una buena nueva que compartirles. Y es que me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros para siempre. Y cuando me vaya a la presencia del Padre y le enseñe mis manos y mi costado y mis pies heridos, y él quede satisfecho porque la ira, porque la justicia de mi Padre ha sido derramada y ha quedado satisfecho completamente, ahora que él me ha elevado y me ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora que ya no vamos a hablar más de pecado, porque este tema ya está zanjado y se acabó y se pagó la deuda. Ahora le voy a decir a mi Padre: Padre, mándales a ellos el Espíritu que moró en mí. Así que no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y escuchen: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y no solamente hará cosas maravillosas en vosotros, que os dirá cosas que van a acontecer en el futuro para que estéis preparados, sino que Él irá delante de vosotros, y cuando prediquéis mi palabra, Él será el que convencerá al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y así da una enseñanza tremenda en el Evangelio según San Juan acerca de las funciones o características, el impacto del Espíritu Santo a través de la vida de los discípulos, a través de la vida de los creyentes. Y por eso Pablo, que es consciente de esto, dice: cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, esa persona es de Dios. Pero cuando una persona lo oyes hablar y miras cómo vive y cómo se comporta y cómo reacciona y cuál es su estilo de vida, tú puedes darte cuenta de que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque no le importa para nada ese tema, sino que está viviendo en la carne, totalmente opuesta a la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Y Pablo dice, escuchen bien esto, lo dice en Romanos 8: si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en vosotros. Es decir, cuando Cristo está en la cruz, hay momentos en los que Él habla, momentos en los que Él expresa necesidades físicas, momentos en los que Él ora, momentos en los que Él pide cosas. Pero hay un momento en el que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entrega el Espíritu al Padre. Y la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu de Cristo es el que ha sido derramado en todos y en cada uno de los creyentes
hoy en día. Y por eso Pablo dice, hermanos, ya no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios, hablando, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios, dando siempre gracias al Señor. Y no lo contristéis, no entristezcáis, no apaguéis al Espíritu, sino antes bien, todo lo contrario. Y termina el libro, termina las Sagradas Escrituras diciendo, por si no ha quedado claro todo lo que ha dicho Pablo, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu todavía le tiene que comunicar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo tremendo, porque la vida de un verdadero creyente ya no puede estar guiada por la carne, por sus pasiones y deseos, sino tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, como el hombre no nace salvo, como el hombre no nace siendo hijo de Dios, como el hombre ya viene condenado por el pecado de Adán, por el estigma del pecado de Adán, se tiene que producir algo milagroso en el ser humano. ¿Y qué es? La adopción. Y hablemos de la adopción. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8, del versículo 12 en adelante. Y dice así, Romanos 8, versículo del 12 en adelante. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, escuchen bien esto es tremendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, la ceremonia, el acto de adopción en el Imperio Romano hace 2000 años era algo muy profundo, muy complicado y lleno de una ceremonia y de una parafernalia increíble. No es como hoy en día que dices quiero adoptar un niño y con dinero te vas a la China o te vas a un sitio y adoptas a un niño y te hacen una especie de test psicológico y ven si tienes los requisitos, si tienes la economía para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. En el Imperio Romano, ¿cómo se adoptaba una persona? ¿Qué se hacía? Primeramente, había dos procesos. La palabra es mancipatio, la primera etapa de la adopción, y la segunda es vindicatio. Se cogían monedas, una balanza y 7 testigos. Y se iba a la autoridad correspondiente. Y lo que se hacía era como que se ponía a la venta a un hijo, a una persona. Entonces se decía, vendo a fulanito de tal. La persona con esas monedas las pesaba en la balanza y lo compraba. Volvía a hacer exactamente la misma ceremonia en ese momento o en otro momento o lugar. Lo ponía a la venta, lo subastaba y llegaba un momento en el que él pujaba otra vez y lo volvía a comprar. Pero la ceremonia, el acto más importante de la ceremonia era cuando se ponía a la venta a la persona y la persona que tenía capacidad para comprarla no pujaba y no lo compraba. Y si no lo compraba, la persona que lo ofrecía, automáticamente se rompía todo vínculo legal, la patria potestad sobre dicha persona, y el que lo comprara pasaba automáticamente a ser el padre, adoptar a esa persona como uno de sus hijos. Estos 7 testigos, en el caso de que muriera
el que había hecho la venta y el que había hecho la compra, estarían siempre preparados para presentarse ante las autoridades pertinentes de la época para decir, no, yo fui testigo de que este hombre vendió el día tal en tal lugar a fulanito de tal y esta persona pujó por él y lo compró por tal cantidad. Y entonces, ¿qué ocurría a partir del momento en el que una persona adoptaba, compraba? Porque la adopción no era por sentimiento, sino que había que dar un precio muy elevado para poder comprarlo. A partir de ese momento, todos los derechos y obligaciones que tenía el que había sido adoptado con su antigua familia o con la persona que lo había vendido, quedaban automáticamente anulados. Tú no tienes ya absolutamente nada que ver con este hombre que te vendió y que ya no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. Segundo, si tú tenías deudas contraídas cuando eras hijo o cuando eras propiedad de ese hombre, en el momento en el que eres adoptado, todo tu pasado queda totalmente cancelado, todas tus deudas anuladas, y a partir de este momento comienzas a formar parte de otra familia con todos sus derechos y todas tus deudas del pasado quedan anuladas. Y a partir de este momento legalmente eres considerado heredero legítimo de ese hombre que te ha adoptado como padre o te ha comprado para él. Y finalmente, si ese hombre que lo había comprado o adoptado tenía más hijos, estos hijos legítimos, nacidos de su esposa, no podían en ningún momento anular el acto de adopción que previamente se había establecido. Conociendo la ley romana, conociendo todo este proceso y toda esta parafernalia de la adopción, el apóstol Pablo dice, nosotros pertenecíamos a un dueño terrible que nos tenía la vida amargada. Éramos esclavos del pecado. Pero no mires el pecado como el problema. El problema no solamente era el pecado. El problema era el que estaba detrás de los pecados. Y era nada más y nada menos que el príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. Él era nuestro dueño, el que controlaba nuestra vida, el que dirigía nuestras emociones y sentimientos, el que hurtaba, mataba y destruía nuestra vida en momentos puntuales, en unas ocasiones más y en otras ocasiones menos. Y llegó un momento en el que alguien pujó por nosotros. Llegó un momento en el que alguien nos quiso comprar. Y nos compró a precio de sangre. Su propia sangre. Y el que nos compró se llama Señor Jesús. Y ahora lo mismo que Él va a heredar, vosotros también lo heredáis juntamente con Él. Porque ahora no solamente sois hijos adoptivos de Dios, sino que ahora sois coherederos con Cristo juntamente con Él. Pero había 7 testigos que en cualquier momento podían ser llamados para testificar de que eso se había producido. ¿Y dónde están esos testigos? Pablo dice, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Es decir, la misma presencia del Señor está dentro de nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros, y da testimonio a nuestro espíritu que lo que se ha producido no es un cambio pasajero y un cambio simplemente de imagen, sino un cambio en el mundo espiritual. Hemos pasado en fracción de segundo de muerte a vida. Y por eso cuando hablamos de la conversión es algo tan profundo. Conversión, convertido a Cristo, es mucho más. De hecho, no tiene nada que ver con venir aquí o no venir aquí. Hay gente que puede estar viniendo aquí y no son salvos. La salvación no es cambiar de iglesia, cambiar de religión, cambiar de imagen, sino es cambiar por dentro. Y el único que nos puede cambiar por dentro es nuestro Creador, el que nos hizo, pero no solamente nos hizo y nos creó, sino que además nos compró y nos adoptó como hijos suyos en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y es el que ahora nos guía. Es el que dice la Biblia en Lucas 12:12, Él os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. No os preocupéis, vivan relajados y tranquilos,
porque el Espíritu os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia lengua, por su propia boca, sino que tomará de lo mío y me glorificará a mí. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuánto dicen amén al Señor? Así que, amados hermanos, en esta tarde tenemos que tomar una decisión, pero radical. ¿En qué equipo queremos jugar? ¿Qué estilo de vida vamos a llevar? ¿En la carne o en el Espíritu? No se puede vivir una vida victoriosa cristiana con el Señor en la carne, porque la vida cristiana es una vida, humanamente hablando, y soy muy claro en esto, totalmente imposible de vivir. Porque la vida cristiana es sinónimo de querer vivir, de querer o de pretender vivir según la vida que Cristo vivió. ¿Qué es la vida cristiana? Vivir como Cristo vivió. ¿Y quién es capaz de vivir como Cristo vivió? Sin pecar nunca, sin desear nada malo, sin tener nada malo en el corazón, sin tener tendencia al pecado, sin mirar lo que no hay que mirar, sin desear. Es imposible, porque somos carne y hueso, decía el patriarca Abraham, soy polvo y ceniza. Por eso Pablo descubrió un secreto tremendamente profundo de nuestra relación con Dios. Y es decir, lo que tenemos que hacer cuanto antes es morir. Porque un muerto no crea problemas. Los que crean problemas son los vivos. Los muertos no dan problema. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. El muerto no da problema, no critica, no se desanima, no se deprime, no cambia de religión. El muerto se murió y punto. Ya no habla, ni siente, ni padece. Y por eso Pablo dice, ya no quiero vivir más yo, sino ahora quiero que mi estuche llamado cuerpo, llamado carne en el sentido literal, sea el medio por el cual el Espíritu de Dios que ahora mora en mí nos lleve a hacer y ejecutar todos los días de nuestra vida la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pablo intenta explicar en Romanos 8. La vida en la carne es así. Si quieres escoger ese camino, las consecuencias van a ser esta y esta. Y la estación final, saben que cuando uno va en metro o cuando va, generalmente en metro o en tren, cada estación tiene un nombre. La estación final de la vida se llama la muerte. Y por eso ha habido intentos, el hombre ha hecho intentos por tratar de corregir el rumbo de la naturaleza humana. Y algunos dijeron a lo largo de la historia de la humanidad, cuando la humanidad sea culta, cuando todo el mundo sepa leer y escribir y tenga un alto nivel de cultura y de preparación y de conocimiento, ya no habrá odios, ni guerras, ni venganzas, ni muertes, sino que el hombre que sea culto y el hombre que tenga un nivel intelectual alucinante, pues se dará cuenta de que en la guerra nadie gana, sino que todos pierden. No me digan. La gente más sabia y culta de Europa fueron los que crearon una guerra donde murieron más de 65 millones de personas. Y era el país más culto y con más conocimiento que jamás ha existido. Así que se demostró que no es el conocimiento ni el saber lo que hace que el hombre no peque. Entonces otro dijo, no era ese el camino. El camino es que todos sean iguales. Porque así se evitan las envidias y los celos. Tú tienes más, yo tengo menos. Tú eres rico, yo no llego a fin de mes. Tú tienes un cochazo, yo tengo que ir caminando. Cuando todo el mundo sea igual, no haya propiedad privada y todo sea de todos, entonces el hombre será feliz. Ya. Vamos a intentarlo. Y los que inventaron esto dijeron, vamos a probarlo. Y tuvieron 70 años. Primeramente para probar en su tierra, más aparte a donde las exportaron. La utopía de que cuando todos seamos iguales, se acabarán las envidias y los celos y las vanaglorias. Y fue un auténtico fracaso. Pero el Señor dijo algo. No vamos a hacer que todos sean iguales porque eso es imposible. No vamos a darle a todos todo lo que piden porque eso es imposible. Vamos a hacerlo al revés. En vez de afuera para adentro, vamos a hacerlo de adentro para afuera. Vamos a poner en el hombre un nuevo corazón. Cambiemos la naturaleza del hombre. Que en vez de comportarse como hombre pecaminoso y carnal, se comporte como un ser espiritual. Pero ¿dónde le enseñamos eso? No se puede enseñar. ¿Dónde le transmitimos ese conocimiento? No se puede transmitir. Es una obra interna que hace el Señor en el corazón del ser humano.
Y cuando el Señor entra a nuestras vidas, desde adentro comienza a cambiarnos. Y entonces Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no me importa si tengo o no tengo. Ya no me importa si me aman o me odian. Ya no me importa si soy aplaudido y venerado o soy criticado y calumniado y perseguido. No, ya no me importa eso. Porque ya no son los factores externos. Ya no es el tener, ya no es el ser, sino es la nueva criatura que el Señor pone en nuestros corazones. Eso, todos los sistemas habidos y por haber, todos los sistemas, y ustedes mencionen ahí los que quieran, todos han sido un auténtico fracaso, porque todos intentan desde afuera cambiar y perfeccionar la vida del hombre, pero el Señor lo hace de adentro hacia afuera, y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay algo que tengo que decir como palabra final. Esta obra, que es la que funciona, la genuina, la auténtica, la que hace que todo sea diferente, aunque no tengas trabajo, o sí, o tengas marido, o te haya abandonado, o te sientas fuerte o enferma. Esta obra perfecta, que es cuando el corazón es cambiado, cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón y dice que lo convierte de carne a un corazón, de piedra a un corazón de carne. Cuando te circuncida el corazón, esta obra, que es la que funciona y perdura, hay un factor para que funcione que es de vital importancia, y es la voluntad humana. Porque el comunismo se implantó, te guste o no, y las leyes se adoptan, se adaptan o se cumplen, te gusten o no. Pero esta ley divina que transforma la naturaleza del hombre no se puede llevar a cabo si el hombre se cierra, dice, no me interesa. Quiero seguir viviendo a mi manera. Y el Señor, como se ha sujetado a nuestras reglas de juego, cuando se come una ficha en el parchís, ¿cuánto se cuenta? 20. Y cuando se mete la fichita dentro de casa, 10. Y cuando te salen 3,6, a casa. Son las normas. ¿Sí o no? Pues el Señor dice, ustedes han creado unas normas ajenas a mi palabra, y una de las normas que ustedes tienen es que se creen autosuficientes. Está muy bonito, muy interesante. Esto le viene bien a este que es un pobre desgraciado, que le viene bien para cambiar, pero yo no. Yo nunca he sido drogadicta, yo nunca he sido mala persona, yo he sido una buena madre, yo soy un buen padre, una persona trabajadora, yo he sido siempre una persona honrada, yo. Yo a ti sinceramente no te necesito para nada. Tú si quieres ayuda a toda esta maraña de desgraciados y de enfermos y de tarados y de no sé qué, pero yo no, porque yo soy la reina del mambo, el tapón del océano. Y cuando una persona llega a ese nivel de vida y hablar así, ha llegado a una ceguera tan tremenda que ya no te das cuenta de lo mal que estás. Y has cruzado una línea muy peligrosa, y es la de no querer arrepentirte. Y cuando no te quieres arrepentir, Dios no se mete donde no lo llaman. Entonces, para que todo esto funcione a la perfección, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, perdóname. Porque el único pecado que Dios no perdona es aquel por el cual no se pide perdón. Si usted no pide perdón por su pecado, Dios no le puede perdonar. Pero en esta tarde se ha predicado la palabra, se ha sembrado la palabra en tu vida y en tu corazón. Y quiero que con nuestros ojos cerrados un momentito escuches estos últimos textos, estos últimos versículos, y que los tengas presente en esta tarde en tu vida. Primera de Juan, nos lo va a leer nuestra hermana. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, así es. Cuando alguien ama al mundo, cuando alguien ama las cosas del mundo, dice que el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Así de simple.
¿A quién amas? ¿Dónde está tu corazón? Dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro no es Dios, ¿cómo lo vas a amar? Si tu tesoro no es la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a querer hacer? Cuando se vive en la carne, es imposible agradar a Dios. Las consecuencias de vivir en la carne, a corto y a largo plazo, es esclavitud, desilusión y finalmente muerte. Pero el resultado de vivir en el Espíritu es que uno es guiado a la verdad. Uno es guiado en la vida por el camino que uno quiere ser guiado. Escucha bien esto. Si quieres ser guiado por el Señor te va a guiar. Y esto es algo intransferible. Papá no puede trasladar esta vida a los niños, aunque quieras, ni los niños a sus padres, ni la esposa al marido, ni el marido a la esposa. Es algo personal, individual. Y por eso en esta tarde yo te hago esta pregunta, delante de la presencia del Señor. ¿Qué modelo, qué estilo de vida vas a elegir hoy? ¿Vivir en la carne? ¿O vivir según el diseño divino? Vivir en el Espíritu que guió a Cristo, el Espíritu que lo acompañó siempre y que dio a su pueblo por un mismo Espíritu. Fuisteis todos bautizados en un cuerpo, dice el Señor. Así que en esta tarde tú tienes la última palabra. Yo te he compartido la palabra, se ha sembrado en tu corazón la buena semilla. Pero no dejo de reconocer que en esta tarde puede haber pedregales, puede haber espinos o puede haber buena tierra. Confiamos en ello. ¿Qué vas a hacer con la palabra oída? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a escoger? ¿Vivir en tu ego, en tu yo, en tu carne? ¿O decir, Señor, enséñame? ¿Qué tengo que hacer, Señor? En esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz. Siempre habla, siempre ministra, siempre toca. Nunca vuelve vacía, sino que se siembra y hará la obra para la cual fue enviada. Señor, confiamos de que sea hoy tu Espíritu Santo el que convenza los corazones. Nosotros hacemos nuestra parte, nuestra obra, pero eres tú el que tocas, el que hablas a las vidas. Y yo te pido, Señor, que no haya reacciones basadas en sentimientos o en emociones, sino única y exclusivamente porque están respondiendo al llamado del Señor. Si en esta tarde tú estás aquí y quieres vivir conforme al Espíritu de Dios, haciendo su voluntad, díselo a Él, díselo. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. ¿Te das cuenta cómo uno puede vivir de una manera u otra? Tú decides, ser humano, criatura de Dios, tú decides. Yo te animo a que en esta tarde tú le digas al Señor, aleluya, que tú le digas al Señor en esta tarde, yo quiero vivir guiado por tu Espíritu Santo. Estemos orando, hermanos, estemos orando, por favor, en el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Prepárame la guitarra, por favor. Esta tarde, ahí donde estás, oh Señor, ministranos, Señor. Llena este lugar, Señor, con esa convicción genuina que trae tu Espíritu y tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero que mientras escuches esta alabanza, esta canción, tú estés dejándote tratar por la presencia del Señor.
si ustedes se han dado cuenta, en las últimas reuniones, en los últimos cultos, yo he estado hablando mucho acerca de interiorizar verdades, de confesar fe, de confesar victoria, de creernos lo que la Biblia dice que somos. Hemos hablado de cómo el Señor nos llamó a tener paz, a vivir bajo la bendición de Dios, a tener la tranquilidad del Señor, de poder vivir en victoria, de no tener miedo de nada ni de nadie, etcétera, etcétera. Si ustedes repasan y escuchan los últimos cultos, hemos ido en esa línea de no tener miedo, de no tener preocupaciones de lo que va a pasar ni en el presente ni en el futuro, porque somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros, porque es nuestro pastor, porque nada nos faltará. Y hemos estado enfatizando, he estado enfatizando estas verdades, y yo espero que a estas alturas pues ustedes se las crean, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Entonces, todo esto está muy bien. ¿A quién no le gusta tener paz? ¿A quién no le gusta tener la bendición de Dios? ¿A quién no le gusta vivir libre de temores y de ataduras? A todo el mundo le gusta, pero he dejado para esta reunión no por ser menos importante, sino todo lo contrario, porque generalmente suele quedar más fácilmente lo último que se oye que lo primero. He dejado para el final, para este día, para esta clase, este estudio, un requisito fundamental para que la bendición, la paz, la victoria, la libertad, etcétera, etcétera, sea una realidad en nuestra vida. Y tengo que ser honesto en esto. Sin este requisito, todo lo que yo he predicado en las últimas semanas, todo lo que yo he compartido con ustedes, no va a verse en nuestras vidas. Porque este requisito es la llave que abre todas las bendiciones que Dios mediante vendrán en el futuro. Por lo tanto, todo lo que habéis oído en las últimas semanas depende de si hacemos o no caso al mensaje de esta noche. Vamos a ir a varias porciones y la primera porción a la cual vamos a ir es en el Evangelio según San Lucas. Este es un requisito indispensable para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Lucas capítulo 15, como bien saben ustedes, es un capítulo que contiene 3 enseñanzas, 3 parábolas, 3 ilustraciones. La primera nos habla acerca de un pastor que pierde una oveja. No para hasta encontrarla, va a buscarla y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, regresa gozoso y comparte la bendición con sus amigos, sus familiares y sus vecinos. Va a buscar a la oveja, porque la oveja, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que es un animal torpe, sin sentido de la orientación, incapaz de volver al redil por sus propios medios, y hay que ir a buscarla porque la oveja nunca va a volver. No es como una paloma mensajera, o como un perro, o como cualquier otro animal que lo dejas y él sabe volver por el rastro, por el olfato, por lo que sea. La oveja no. Lo segundo que se pierde en el capítulo 15 es una moneda, algo inanimado. La moneda no va a aparecer por sí misma, hay que buscarla, hay que ver dónde está. Y dice la Biblia que cuando esta mujer encuentra la moneda perdida, bueno, la alegría es tremenda y nuevamente comparte la alegría, el gozo y la bendición con los que la conocen y con los que sabían el problema que la mujer tenía, que había perdido dinero. Sin embargo, lo tercero que se pierde no es ni un animal, ni un objeto inanimado como una moneda, sino se pierde un ser humano, se pierde un hijo. Y en este caso no vemos, como en el caso del pastor que fue a buscar la oveja perdida, ni vemos al padre como la mujer que busca la moneda. Vemos que el padre no va detrás del hijo, por una sencilla razón, porque ese es el camino que de momento su hijo ha escogido. Y lo que vemos en esta parábola, hay muchas enseñanzas, pero una de las cosas fundamentales que vemos en esta parábola, la famosa parábola del hijo pródigo, es que el padre no va en contra de la voluntad del hijo, aunque la voluntad del hijo no es correcta. Es decir, el hijo sí tiene voluntad propia. El hijo decidió marcharse y cuando quiera las puertas estarán abiertas, pero es el hijo el que tiene que reflexionar, es el que tiene que pararse y decir: he cometido una equivocación, me he equivocado, no he hecho correctamente. Y dice entonces en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 17, algo muy interesante, y voy a leerlo. Lucas 15, 17. Volviendo en sí,
el hijo pródigo, el que se marchó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigo, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: escuchen, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El elemento, el punto fundamental para recibir toda bendición de parte del Señor es el arrepentimiento. Eso es lo que cambia todo, el arrepentirse. Parece fácil, ¿no? Parece algo muy sencillo. Pero a veces hay vidas que se les ha hablado, se les ha testificado, se les ha dicho de todas las formas habidas y por haber, pero no quieren arrepentirse. Y la palabra del Señor dice que el Señor es paciente y misericordioso con todos, esperando que todos, no unos cuantos, todos procedan al arrepentimiento. Dice que en los últimos tiempos algunos le dirán a los creyentes: hermano, pero el Señor tarda mucho en venir. Y la respuesta que tenemos que dar ante semejante pregunta es: no, el Señor no está tardando. Lo que pasa es que el Señor está esperando a que más gente procedan al arrepentimiento. Porque si viniera el Señor en estos momentos, muchas personas se perderían y se condenarían eternamente. Por lo tanto, el Señor está dando un margen, está dando oportunidad para que la gente medite, vuelva en sí y reflexione y recapacite y se dé cuenta de que el camino que han tomado no es el correcto. Como el hijo pródigo. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo fuera de la casa de su padre? No lo sabemos, es simplemente una anécdota, es una ilustración, un ejemplo. Pero lo que está bien claro es que hay un momento en la vida del hijo pródigo en el que las cosas ya no marchan como al principio. Hay un momento en la vida del hijo pródigo que dice: yo antes comía mejor que ahora, yo antes vivía mejor que en estos momentos. Yo antes tenía un nivel de vida que lo he perdido. Y lo he perdido por mi mala cabeza. Lo he perdido por mi rebeldía, por mi orgullo, por mi desobediencia. Y reconozco que me he equivocado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero podía haber estado el resto de su vida reconociendo que se había equivocado, pero seguía ahí. Pero lo bonito de esta historia es que este chico vuelve en sí, recapacita, reconoce que se ha equivocado, que como una oveja perdida se ha descarriado, pero toma una decisión: me levantaré y daré marcha atrás. En vez de seguir avanzando hacia la nada y hacia el precipicio más absoluto, andaré sobre mis pasos, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Confesaré mi pecado. No diré: bueno, padre, aquí estoy. No. Sino le diré: he pecado. He pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Y reconozco que por mi mala cabeza, por las decisiones equivocadas que he tomado, ya no soy digno de que vuelvas a tener otra vez confianza en mí. Reconozco que si tienes misericordia y me quieres admitir, y si me haces como a un jornalero, en vez de tratarme como hijo, como a un jornalero, tienes todo el derecho del mundo de poder hacerlo. Porque mi testimonio ha sido pésimo. He desacreditado tu nombre y he sido un mal hijo. Y dice la palabra de Dios que este chico se levanta, no solamente se arrepiente, sino que él está dispuesto a dar la cara. Él está dispuesto a decirle a su padre todo lo que les acabo de decir. Y entonces cuando el padre ve que hay un verdadero y genuino arrepentimiento, un deseo de cambiar, un deseo de hacer las cosas decentemente y con orden, lo interrumpe. Porque ya no es él el que tiene que decirle al padre lo que tiene que hacer. Tu parte,
Lo que te corresponde a ti es arrepentirte, pedir perdón, pero yo sabré lo que tengo que hacer, si tratarte de una manera o tratarte de otra, si mandarte al campo a trabajar como a un jornalero más o darte otra oportunidad. Y el padre optó por darle una oportunidad, otra más. Le pone unas ropas nuevas, no saca lo peor, sino dice el mejor vestido. Lo mejor que haya en casa, vestir a mi hijo, porque él es la imagen de lo que yo soy, por lo tanto él tiene que dar una imagen digna. Tienen que darle el anillo, con el anillo se firmaban los documentos, el anillo era señal de autoridad, ponerle calzado, hagamos una fiesta, porque aquí ha habido hoy algo increíble que tenemos que saber festejar y recordar, que mi hijo se había muerto prácticamente, lo dábamos ya por muerto, por perdido, pero gloria a Dios, ha vuelto en sí, ha vuelto a la casa, arrepentido, y entonces comienzan una serie de bendiciones otra vez a manifestarse en la vida del hijo. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo que lo que había perdido lo volviera a recuperar y se volviera a hacer una fiesta en la casa y borrón y cuenta nueva? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber victoria en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento y apartarnos del pecado, no solamente un remordimiento de conciencia, no solamente decir estoy obrando mal, he hecho mal, me he equivocado, pero no hay cambio. No, el arrepentimiento, como bien saben ustedes y se ha dicho muchas veces desde este mismo púlpito, es cambio de dirección. Si no hay un cambio de dirección, si no hay un rechazo a la vida que he estado llevando, entonces no hay un genuino arrepentimiento. Hay un remordimiento. Te sientes mal porque sabes a la luz de la palabra de Dios que lo que estás haciendo o has hecho no está bien, pero sigues haciéndolo. El arrepentimiento genuino es el que lleva a la persona a reconocer su error, pero a querer rectificar, a cambiar de dirección y a empezar una vida completamente alejada del pecado que hasta ese momento lo ha estado dominando. Entonces vemos en el hijo pródigo que él vuelve en sí, recapacita, retorna a la casa del padre, pide perdón y automáticamente, gloria a Dios, una lluvia, una cascada de bendiciones comienza a ser derramada sobre la vida de este muchacho, porque vemos que el arrepentimiento es la clave para toda bendición de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Lucas, capítulo 19. Estamos en el 15, nos vamos al capítulo 19 y ahora encontramos una historia real, porque la historia del hijo pródigo es una parábola que puede o no ser real, pero la historia que vamos a analizar ahora es la historia de un publicano, del jefe de los publicanos. Un hombre con una buena posición social, un hombre con un buen puesto de trabajo, un hombre que ha tenido, entre comillas digo, la suerte de trabajar para el Imperio Romano recaudando impuestos, pero sabemos que los publicanos eran personas odiadas, eran personas que nadie quería juntarse con ellos porque los consideraban auténticos traidores. Trabajando, levantando impuestos para el enemigo, es increíble, de tus propios hermanos. Pero si tenían que recoger 20 denarios por día, por poner un ejemplo, ellos iban más allá y lo que recaudaban de más se lo metían en el bolsillo. Hacían un mal uso de la autoridad que habían recibido. Y hay un tal Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, que es un hombre muy pequeño de estatura, se sube a lo alto de un árbol sicómoro, dice la Biblia, un árbol muy fácil de trepar, para ver cuándo el Señor pasa. Y para su sorpresa, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser mayúscula. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser inmensa. Es decir, no solamente se para, me dirige la palabra, sino encima me da el honor de poder llevarlo a mi casa. Bueno, a raíz de esto, dice la Biblia en el versículo 7, comenzaron las murmuraciones. La gente decía, ¿cómo es posible que ha entrado a la casa de un hombre pecador? Pero fíjate qué interesante. Ya en la casa ocurre algo muy interesante. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora es cuando por primera vez vemos a Jesús abriendo la boca y diciendo algo. Hasta entonces sabemos que entró a la casa de un publicano, que estaba sentado a la mesa seguramente con sus discípulos, que estaban comiendo, pero si no hubiera sido por esta palabra de Zaqueo, probablemente el Señor hubiera entrado y salido de la casa de Zaqueo sin decir ni mu. Pero ahora se levanta el Señor y dice, hoy, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Dije el otro día que la palabra salvación se puede traducir por salvación, por sanidad o por liberación. Hoy esta casa ha sido liberada. Esta casa ha vivido bajo opresión. Esta casa no ha vivido bajo la bendición de Dios, porque este hombre ha extorsionado, este hombre ha engañado, este hombre ha mentido, este hombre ha hecho un abuso excesivo de su autoridad. Pero este hombre está arrepentido. Y está arrepentido de verdad, hasta el punto que dice, voy a devolver cuadruplicado todo lo que he robado a la gente. Claro, estamos hablando de un judío. El judío sabía perfectamente que según la ley, cuando alguien robaba algo a alguien, si se arrepentía, no solamente era suficiente con decir, oye, mira, perdóname que te robé el otro día la oveja y aquí no pasa nada. No, un momentito. Tú estás arrepentido, pues dame la oveja. Pero no solamente me tienes que dar la oveja, sino que según la ley de la Biblia, tenía que darle 4 más. Porque tú has hecho uso de mi oveja. Tú has tomado la leche, seguramente los cabritos te los has quedado. Tú has sacado un fruto, un beneficio de mi propiedad. Por lo tanto, si verdaderamente estás arrepentido, tienes que demostrarlo no solo diciéndolo, sino con las acciones. Porque una imagen vale más que 1000 palabras y porque por sus frutos los conoceréis. Entonces no es suficiente con que tú ahora te hagas el niño bueno y te levantes en medio de la comida para que todo el mundo te oiga y te digan, qué buen hombre, qué buena persona. Jesús, estoy arrepentido, soy un publicano, soy un sinvergüenza, soy un extorsionador, pero bueno, Señor lo sabe todo, gracias por venir a mi casa. No. Voy a estar dispuesto a sacrificarme, a desprenderme de lo que a mí me ha dominado durante tanto tiempo, que es el amor al dinero. Y entonces el Señor se levanta y dice, ahora sí, amigo, hoy ha venido la salvación, la liberación, la victoria a esta casa. Entonces vimos en la parábola del hijo pródigo cómo las bendiciones del Padre cayeron sobre la vida del hijo cuando el hijo se arrepiente. Vemos que la bendición cae sobre la vida de Zaqueo y sobre su hogar cuando Zaqueo se levanta y pide perdón y dice y admite que ha defraudado, que ha robado, pero está dispuesto a devolver cuadruplicado lo que ha robado. Pero hay más ejemplos en la Biblia. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, precisamente yo leía hoy esta porción y me llamó muchísimo la atención. Hechos capítulo 2, a partir del verso 36, cuando es derramado de una forma sobrenatural el Espíritu de Dios sobre aquellos que estaban en aquel lugar, muchas personas se rodean la casa y Pedro se pone en pie y dice, amigos, hermanos, que nos habéis escuchado hace unos instantes hablar en diferentes idiomas. Y los habéis entendido porque ustedes saben perfectamente lo que hemos dicho, aunque nosotros no tenemos ni idea de lo que hemos dicho, porque hemos hablado en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablase. Pues quiero decirles que nosotros primero no estamos borrachos. Esto no es efecto del alcohol, porque el alcohol no produce estos efectos. Si fuera así, hermanos, acéptenme esta broma. Pues si yo quisiera hablar hebreo, me emborracho y fíjate tú, hablo hebreo perfectamente. Y mañana quiero hablar griego y me tomo 5 cervezas y hablo griego. Y pasado quiero hablar con un alemán y me tomo una botella de whisky y hablo alemán. No, es que el alcohol no produce estos efectos. Todo lo contrario. Hasta el idioma que habla lo vas a hablar torpe y lo vas a hablar mal. Así que esto no es efecto del alcohol. Lo que aquí ha ocurrido, que ustedes acaban de oír y ver, esto es el cumplimiento de una palabra que estaba escrita nada más y nada menos que por Joel, por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre las personas.
Y él da una explicación y da un mensaje extraordinario que te animo a que lo leas. Pero cuando llegamos al versículo 36 de este extraordinario mensaje, dice el apóstol Pedro, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho la máxima autoridad y lo ha nombrado como el Mesías. Este al que ustedes mataron, este al que ustedes rechazaron y crucificaron. Esa fue la reacción de los hombres, pero la reacción de Dios es que Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Y dice en el versículo 37, al oír esto, es muy fuerte, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hemos matado al Mesías, hemos matado al enviado de Dios. ¿Hay remedio? Bueno, yo dije hace poco en un mensaje que el diablo es un experto en cerrarte puertas y en oprimirte y en agobiarte y en pintarte un panorama catastrófico donde no ves salidas, ni puertas, ni ventanas, ni respuestas, ni nada. Pero nuestro Dios es un experto, aleluya, en mostrarnos la realidad, pero en darnos respuestas, en darnos salidas y en darnos soluciones. Cuando ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues el apóstol Pedro dice algo increíble, versículo 38, arrepentíos y convertíos. Dice versículo 38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo, la dádiva del Espíritu Santo como nosotros. Y después les habla de la promesa. Dice, mira, esta promesa que dio Joel, que se ha cumplido hoy, no solamente es para nosotros, sino es para ustedes también. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces dice que ese día se arrepintieron, se convirtieron, cambiaron de vida, se bautizan y automáticamente entran a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Es decir, estamos viendo ejemplos de cómo las bendiciones del Padre se derraman sobre el Hijo pródigo cuando éste se arrepiente. Estamos viendo cómo la bendición llegó al hogar de Zaqueo cuando éste se arrepiente y está dispuesto a cambiar. Y estamos viendo ahora una enorme multitud de personas dolidas, compungidas, digamos, diciendo, madre mía, la que hemos liado, ¿ahora qué hacemos? Pero el apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse, cambien, conviértanse. Y automáticamente la bendición de Dios también será vuestra y caerá sobre vuestras vidas y sobre vuestras cabezas. Entonces estamos viendo cómo para recibir las bendiciones, para vivir en paz, para tener libertad, para tener gozo y para que el Señor esté a nuestro lado, tiene que haber previamente un reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado, confesarla pidiendo perdón delante del Señor y cambiar automáticamente. De lo contrario, la palabra que oímos, si nos toca, nos convence, nos redarguye de pecado y no cambiamos, al final la palabra, en vez de convertirse en una herramienta de bendición, se va a convertir en una herramienta de condenación. Porque la palabra viene para convencerte de pecado. Si te convence de pecado, si te redarguye el Espíritu de Dios, cuando escuchas la palabra y cambias y te arrepientes, gloria a Dios. Pero ¿y si no te arrepientes? Dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no se puede hacer nada más. No vamos a decirle al Señor que suba otra vez al madero y que muera otra vez. Eres tú el que no quieres cambiar, eres tú el que no te quieres arrepentir. Y todo el futuro maravilloso y todas las bendiciones que el Señor tenía para tu vida, tú lo estás echando a perder con tu falta de arrepentimiento y de una genuina conversión delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a algunos pasajes, otros pasajes del Nuevo Testamento para ir fortaleciendo todo esto y espero que esté quedando claro, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para entender esta porción, tengo que decirles que en la primera carta, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tienen que expulsar, echar de la congregación a un hermano, a un creyente, a un hombre, a una persona que a Pablo le han informado que está en fornicación y que está nada más y nada menos que
con su madre o con su madrastra, como algunos comentaristas opinan. Cuando el apóstol Pablo le dice, mira, es que hay un hermano en la iglesia, o uno que dice que es creyente en la iglesia, y resulta que está cometiendo un pecado terrible, y le dice, mira, algunos comentarios dicen que era realmente con su madre, cosa que nos puede resultar escandaloso hoy en día, pero que en aquellos tiempos la depravación era tan terrible que era normal, ¿eh? O otros comentarios dicen que podía ser la segunda esposa de su marido, con su madrastra. Bueno, da igual, madre o madrastra. El apóstol Pablo dice, bajo ningún concepto voy a permitir que en esa congregación que ha costado tanto sacrificio levantar, se produzca semejante mal testimonio. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo, dice, eso que ese hombre está haciendo yendo a la iglesia, no lo hacen ni los inconversos. Ese pecado es tan terrible, tan vergonzoso, que ni los gentiles hacen eso que este hombre está haciendo. Por lo tanto dice, juntaos, y yo en espíritu me junto con vosotros, y expulsad a este personaje de la iglesia, entregárselo a Satanás, para que el diablo lo sacuda, para que se dé cuenta de la barbaridad que está haciendo, que está causando un pésimo testimonio dentro de la congregación, y bueno, que el Señor tome medidas. Se ve que lo expulsaron y este hombre recapacitó, este hombre reconoció su pecado, y ahora en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 2 de Segunda de Corintios, del versículo 5 en adelante, dice Pablo, Segunda de Corintios 2:5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, evidentemente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si lo que él dice que se haga en Primera de Corintios, que es expulsar a este hombre de la congregación, en la segunda carta que le escribe a la iglesia de Corinto dice, ahora este hombre ha pedido perdón, este hombre ha reconocido su pecado, y ahora lo que tenemos que hacer es perdonarlo, consolarlo, volver a admitirlo en el seno de la iglesia, y si ustedes lo admiten, yo también. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Y hacerlo pronto para que no le consuma la tristeza. Cuando una persona es reprendida, exhortada, puesta temporalmente en disciplina, esa disciplina tiene que surtir un efecto. Tiene que haber un cambio en esa persona. La disciplina no es punitiva, es decir, la disciplina no es para machacarte como la justicia del mundo. Cometes un delito y te meto en la cárcel. Me da igual si estás casado, si lloras, si coges una depresión, si comes bien, si comes mal, si tienes frío, si tienes hambre. A la justicia le da exactamente igual. El que la hace, la paga. Pum, al talego, fuera, se acabó. Sin embargo, la justicia de Dios no es punitiva, es con el objetivo, se aplica con el objetivo de restaurar. Se aplica con el objetivo de que la persona abra los ojos y se dé cuenta de que por ahí vas mal, amigo, de que esa no es la voluntad de Dios, que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, y que cuando un miembro del cuerpo causa un mal testimonio, en cierto sentido, toda la iglesia está causando un mal testimonio, porque juzgan y sacan conclusiones equivocadas por la culpa de uno. Entonces el apóstol Pablo, viendo que la iglesia ha hecho lo que le dijo Pablo que hiciera, y viendo que este hombre se ha arrepentido, dice, volver a admitirlo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pablo y la iglesia lo volvieran a admitir y le volvieran otra vez a brindar el amor y el apoyo y la cobertura de la iglesia? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, vengo diciendo en las porciones que estamos leyendo esta tarde, que es lo que produce el cambio. El arrepentimiento es lo que abre o cierra la bendición de Dios. Una persona no arrepentida, una persona que no quiere cambiar, una persona que no quiere dejar el pecado,
Juan va mucho más allá y dice, probablemente no ha conocido nunca a Dios. Porque el que practica asiduamente el pecado y no siente remordimiento, sino que sigue y sigue y sigue, y le hablan y le dicen y escucha, y dice una persona reiterativa y que sigue pecando y pecando y pecando, el apóstol Juan dice, probablemente nunca ha conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Una cosa es que no pequemos. ¿Quién no peca, hermanos? Pero otra cosa es practicar el pecado. Es decir, dice la Biblia que cuando conocimos al Señor, todos y cada uno de nosotros, en nuestra vida se manifestaban las características de los pecadores. ¿Cuál era? Pecar. Unos pecaron de una manera, otros pecaban de otra forma, pero todos nos encontramos al pie de la cruz, ¿sí o no? Todos tenemos que pedir perdón, unos por su fornicación, otros por su adulterio, otros por su vida de idolatría, otros que vienen de la santería y de la brujería, otros porque vienen del agnosticismo y del ateísmo más absoluto. Es decir, cada uno tiene su historia. Cuando venimos al Señor, nos convertimos, nos arrepentimos, nos convertimos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, y ahora tienen que comenzar a notarse en nuestra vida cambios, a corto y a largo plazo. Claro, hay un margen, hay un tiempo. Pero lo que no puede ser es que pase un año, 2 años, y pasen los días, las semanas y los meses, y esta persona que dice que se ha convertido, que se ha arrepentido, que quiere ir en serio con el Señor, siga practicando y llevando la misma vida de pecado y de desorden que hasta el día de su conversión estuvo llevando. Juan dice, hermanos, la palabra no falla, el evangelio no es estéril. Lo que ocurre es que esta persona en el fondo nunca conoció a Cristo. Nunca nació de nuevo. Le gusta la iglesia, le gusta el evangelio, le gusta el ambientillo de los creyentes, pero no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, dice, es totalmente imposible que continúe practicando el pecado como lo hacía antes de conocer al Señor. ¿Queda claro? ¿Amén? Bien, vamos a ver más pasajes. Tenemos un pasaje que es toda una consolación para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Un texto que nos da una esperanza y una tranquilidad tremenda a nuestros corazones. Dice la palabra así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si hemos pecado y le pedimos perdón al Señor en un genuino arrepentimiento, el Señor siempre perdona. ¿Cuántos dicen amén? Siempre perdona. ¿No se cansa de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el Señor es un Dios que está tan deseoso de bendecirnos y de estar con nosotros, que en el momento en el que ve que verdaderamente estamos arrepentidos y le confesamos nuestro pecado, el Señor siempre perdona. ¿Saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa. Ese es el pecado que Dios no perdona, el que no se confiesa. No es que el que no se confiesa, me da igual cuál sea. Si usted tiene un pecado y no lo confiesa, aunque no sea, como dicen algunos, el pecado contra el Espíritu Santo, pero sea cualquier otro, si usted tiene un pecado en su vida y no lo confiesa, evidentemente su pecado le va a condenar, porque pecado no confesado es pecado que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el pecado que Dios perdona? Aquel que se confiesa en un genuino arrepentimiento, invocando el perdón y la sangre de Cristo, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo, que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Esa palabra abogado es la misma palabra que aparece en Juan cuando dice consolador, paracleto. Tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación, una palabra un poco rara, ¿no? Él es nuestro sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Eso es lo que es propiciación.
Él es el sustituto, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay alguien que pueda decir, yo les conozco, yo sé, yo he tenido un encuentro con el Señor y no guarda sus mandamientos, es decir, su palabra. Esa persona es mentirosa. Miente. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Nuestros deseos cambian. Estaba leyendo estos días y a lo mejor, no sé, a lo mejor probablemente el domingo comparta algo de esto. Hay un versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde en el mismo versículo lo que me llamó la atención cuando lo leía es que aparecen como 3 tipos de corazones. La palabra corazón en el mismo versículo aparece 3 veces. Dice, yo les daré un corazón nuevo. Yo quitaré el corazón de piedra de vosotros y os daré un corazón de carne. En el mismo versículo, corazón nuevo, corazón de piedra y corazón de carne. Estoy preparando algo, no sé, a lo mejor lo comparto el domingo, no sé, ya se darán cuenta si lo hice así o no. Pero lo que está bien claro es que el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos cambia nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestras emociones. Y en eso se conoce que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. No es que no pueda ser tentado, sino que no lleva una vida de desorden como la ha estado llevando hasta que llegó el punto en su vida de conocer al Señor, se ha arrepentido, ha reconocido que eso no le agrada a Dios, y no es que se arrepiente por miedo al infierno, no. No es que se arrepiente por miedo al castigo eterno, no, sino que se arrepiente porque conoce y ama a Dios y no quiere ofenderle. Eso es una cosa muy diferente. No es que el niño se porta bien porque si se porta mal no le dejo jugar con la bicicleta. Entonces, como quiere jugar con la bicicleta, él se porta bien, pero si fuera por él se portaría mal. Pero como quiere jugar con la bicicleta, entonces se porta bien. Pero el verdadero Hijo de Dios no deja de pecar por miedo al castigo, sino el verdadero nacido de nuevo deja de pecar porque ama tanto a Dios que no quiere ofenderle, ni quiere hacer nada que no haría el Señor y que ofendería la santidad y la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, puede ser que como creyentes se peque, claro, cómo no, somos seres humanos y dice la Biblia que el espíritu está pronto y la carne es débil. ¿Qué ocurre entonces? Santiago, la carta a Santiago, hay un texto muy bonito en el capítulo 5, casi al final de la carta de Santiago, en el capítulo 5, 19 y 20. Escucha bien porque es un versículo muy interesante y espero que captes el espíritu de la letra. No solamente la letra, sino el espíritu de la letra. Santiago 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, no llamamos hermano a todo el mundo. Usted va por la calle y cuando entra, por ejemplo, en una cafetería a tomar un cortado, dice, buenos días, hermanos, Señor les bendiga a todos. Los de la barra te miran así diciendo, ¿de dónde ha salido este? No entras a la universidad por la mañana y dice, buenos días, hermanos, ¿qué tal? Señor les bendiga, hermanos. La gente dice, yo no soy tu hermano. ¿A quién le llamamos hermanos? Aquí, a nosotros. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermanita. A mí me viene de maravilla eso de hermano y hermana. Cuando me quedo trabado y no me sale el nombre, digo, hola, hermana, ¿qué tal? Y quedo bien, encima quedo hasta educado, ¿no? Así que cuando Santiago dice hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A los inconversos? No, le está hablando a los hermanos. Y hermano en Cristo nuestro es todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como tú y yo lo tenemos, ¿sí o no? Eso está claro, ¿no? Muy bien, sigo entonces. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que el que haga volver al hermano, ¿nadie dice nada? Corríjame porque leí mal a propósito y nadie me dijo nada. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero no me permitan que lea mal la Biblia. El versículo no dice, sepa que el que haga volver al hermano, no dice eso, hermano. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que existe la posibilidad de que después de haber conocido al Señor, de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser hermanos y hermanas, pequemos y nos desviemos de la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es volver al camino. ¿Y cómo se vuelve al camino? Arrepintiéndose. Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu palabra, te pido perdón, lo siento, Señor. No quiero volver a cometer este pecado. ¿Y el Señor qué hace? Perdona y olvida. ¿Por qué? Porque es fiel y justo para perdonar todo pecado que verdaderamente le pedimos perdón en genuino arrepentimiento delante del Señor. Entonces, el denominador común, el hilo conductor de lo que estoy hablando en esta noche, todo se ciñe a una sola palabra: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero cuidado, hay creyentes que piensan que el tema del arrepentimiento es para los de la calle, para, como decimos a veces hasta despectivamente, ¿no? Que Dios nos perdone, para los del mundo, que se arrepientan de esa idolatría, que se arrepientan de sus pecados. Sí, no, está claro que se tienen que arrepentir, los pecadores se tienen que arrepentir, pero hermano, los cristianos también tenemos que vivir una vida de arrepentimiento cada día. O nosotros ya no pecamos. El que no practiquemos un pecado no significa que de vez en cuando no cometamos algún pecado. Porque dice la Biblia que el que no peca es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Podemos pecar de muchas formas, tal vez no tan brutales, tal vez no tan exageradas como cuando no le conocíamos a Él, pero en definitiva se puede pecar. Pero gloria a Dios, que Dios es fiel y justo para perdonar siempre, siempre, cuando hay un genuino arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Qué alivio, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, tengo un versículo más. Vamos a Job, libro de Job, y con este texto terminamos. Libro de Job, capítulo 11. Y son versículos que a usted le van a resultar muy, pero que muy, muy conocidos, porque la mayoría se lo saben todos ustedes de memoria. ¿Sí o no? ¿Se lo saben de memoria? Dice Job capítulo 11, versículo 13. ¿Lo leemos juntos? Me gustaría que lo leyéramos juntos. Job 11, del 13 en adelante. Cuando lo tengan, dígame, ya lo tengo. Lo tiene, ¿no? Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, nada temerás, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y estarás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¡Qué maravilla de bendiciones! Dormir en paz, estar tranquilos, aunque sea de noche, será como la mañana. Es una vida victoriosa, segura, bendecida, prosperada. Todo eso está hermoso. Y si yo pregunto a cualquiera, ¿cuántos quieren tener esa vida? Que todo te vaya bien, que tengas bendición, que duermas seguro, que las puertas se abran, que no tengas temor de nada ni de nadie. Hermanos, cualquiera, en cualquier iglesia a la que usted vaya, en cualquier denominación, todo el mundo diría, yo hermano, yo quiero esa vida. Muy bien, gloria a Dios. Primer punto a favor. Pero el requisito lo hemos leído en los primeros versículos. Disponer el corazón.
Extender las manos. ¿Qué es extender las manos? Este gesto que hacemos, ¿qué es? Me rindo. Cuando alguien te atraca, ¿qué dices? Levante las manos, arriba las manos. Me rindo. Es así. ¿A quién te rinde? A el Señor. Me rindo, Señor. Dame con un garrote. Me rindo. Tienes que rendirte. Segundo, si alguna iniquidad, si algún pecado hubiere en tu mano, bajo tu control, que tú dominas, la mano es sinónimo de control, de autoridad, pues si la echas de ti y no permites que more en tu casa la injusticia, entonces todo lo bonito que nos gusta tener vendrá, como dice el Señor, por añadidura. Pero el requisito, ¿cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, sin arrepentimiento no puede haber bendición. Sin arrepentimiento no puede haber paz 100% en nuestros corazones. Siempre estaremos intranquilos por algo o por alguien. Si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de que somos, como decía Abraham, fíjate quién dice esto, polvo y ceniza, polvo y ceniza. Si no decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que a veces me encuentro con una ley en mis miembros y una ley opuesta a mis miembros, la ley de la mente, la ley del espíritu, hago lo que no quiero, lo que quiero no hago, miserable de mí. Si no tenemos el espíritu de Isaías que decía, ¡ay de mí! Que siempre hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de Gloria. Si no tenemos esa actitud de temor, porque eso se llama temor a Dios. Si perdemos ese temor, entonces ¿qué somos? ¿Qué somos entonces? Cuando dice la Biblia que el principio, no el final, no es una meta, bueno, a ver si la alcanzamos, hermanito. No, el principio, el Bereshit, el principio de la sabiduría. ¿Qué es? El temor a Dios. Y otro versículo también muy parecido en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Entonces, hermano, las bendiciones, gloria a Dios, ahí están. Pero si hemos sido llamados para ser personas bendecidas, si hemos sido llamados para tener al Santo de los Santos con nosotros 24 horas al día, si hemos sido llamados para vivir con gozo, con libertad, con quietud, con calma. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero bueno, ¿y entonces por qué a veces no hay esa paz, no hay esa bendición? Bueno, pues porque a veces pecamos, pero cuidado, y quiero dejar bien claro esto, porque a veces nosotros podemos llegar a presumir o a sentir una falsa seguridad porque decimos, pero si yo no estoy pecando. No estoy pecando porque mira, no hago ni esto, no hago aquello, no hago tal, no hago cual, no sé qué. Y metemos el pecado en una parcela donde decimos, no estoy pecando porque no cometo adulterio, porque no fornico, porque no robo, porque ya no me postro ante imágenes, porque no hago. Y entonces yo me creo que como cristiano, como ya dejé de hacer, como ya no hago ciertas y determinadas burradas o barbaridades que hacía, pues ya no estoy pecando. Momento, dale la vuelta a la moneda. La otra cara de la moneda dice que el que sabe hacer, porque hemos aprendido a no hacer lo malo, eso ya lo sabemos. O tendremos otra vez que repetir lo que está mal, no. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues dice la Biblia que también está pecando. Es decir, una cosa es pecar por acción, que ya no es nuestro caso, pero en nuestro caso es muy peligroso el estar pecando por omisión. Saber que tengo que hacer algo y no lo estoy haciendo. Puedo decir, Señor, mira, yo no estoy adorando imágenes. No me faltaría más que a estas alturas todavía estemos con este rollo. Pero es que de eso no tienes que presumir. Porque tú sabes, porque mi espíritu mora en ti, que la idolatría, la brujería, la hechicería, etcétera, todo eso es pecado. Pero mi pregunta es, ¿tu vida en qué se ha convertido? ¿En una vida de estancamiento, en una vida de no peco, no hago nada, vivo como en una burbuja herméticamente? ¿O mi vida es una vida activa donde sé que tengo la obligación de hacer ciertas y determinadas cosas y las estoy haciendo? Porque también se puede pecar de esa manera. Claro, los inconversos no pecan de esa manera. Los inconversos directamente pecan por acción. Pero el creyente muchas veces peca por omisión. Y es un área de la vida en la que de vez en cuando, como dice Pablo, examinaos.
probaos a vosotros mismos. A veces estáis haciendo las cosas decentemente y con orden. No haciendo lo malo, porque eso ya está más que superado, porque eso forma parte del pasado, sino si ahora estáis haciendo, cumpliendo con tu ministerio, aportando tu don, aportando tu habilidad al cuerpo de Cristo, si estás dando fruto, porque la Biblia dice que el que no da fruto se le corta. Pero el que da fruto se le sigue podando, se le sigue tratando para que dé aún más fruto. Luego nuestro nivel de poder pecar ahora ya no está en el nivel inferior del pecado de acción, porque eso lo tenemos claro, sino que ahora podemos estar en un nivel muy sutil donde decimos no estoy pecando de acción, pero cuidado, podemos estar pecando de omisión. Por lo tanto, el arrepentimiento, hermano, el arrepentirnos cada día es fundamental para que la bendición de Dios no se vaya de nuestra vida, sino que podamos ser un pueblo bendecido, usado y prosperado por la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta tarde, ¿les parece? Tomen nota de este mensaje. Recuerden que el arrepentimiento es la clave, que el pecado corta la comunión con Dios, le da lugar al diablo y se pierden las bendiciones del Señor, pero el arrepentimiento hace que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. El arrepentimiento marca la diferencia. Y si en este día hemos cometido algún pecado de acción o de omisión, pienso que ahora es el momento ideal para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname por lo que hice o por lo que tenía que haber hecho y no hice. Perdónanos, Señor, por los pecados que cometemos por acción o por omisión. Tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Dice tu palabra, es la Biblia, es la palabra de Dios, la creemos. Y pedimos en esta tarde que nos limpies, que nos perdones de todo pecado. Tú sabes, Señor, si el arrepentimiento, la petición es genuina o no. Tú sabes si el deseo es genuino o no. Por eso yo te pido, Señor, que en esta tarde esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea la confirmación de ese perdón en nuestra vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Invocamos esta tarde esa sangre preciosa, invocamos esta tarde ese perdón del cielo y pedimos que tu pueblo aquí presente sea un pueblo que esté bajo la cobertura de tu mano poderosa. Y todos los hermanos y hermanas que verán, Dios mediante este mensaje, te pedimos también por ellos, para que vivamos una vida de proximidad, de arrepentimiento genuino cada día a la presencia de nuestro Dios. Guárdanos del maligno, apártalo de nuestro camino, para que podamos siempre estar atentos y no darle lugar al enemigo. Gracias porque tú siempre perdonas y te alabamos y te glorificamos en esta tarde por esta gran verdad de tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén.